Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. 4 versículos hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y vamos directamente a la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice, pasa al momento y ponte a la mesa? Pues no, ciertamente no le dice así, a menos que sea uno considerado con el siervo. De pensar, viene cansado y pues deja que descanse un rato y después que me sirva. Pero en realidad no es así. Cuando tienes un siervo, cuando tienes un trabajador, cuando tienes en su momento un esclavo, realmente no lo sientas a la mesa después de que llega del campo, sino que le dices, pues sírveme, ciñete el cinturón y sírveme, y ya cuando haya comido y bebido, pues te sientas tú. Y así lo dice el versículo 8, no le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. Claro que así es. Luego el versículo 9, ¿acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? Pues no, a menos, como he dicho, o a menos que el patrón sea agradecido, sea muy amable, o quiera quedar bien, o estar bien con sus trabajadores, en fin, pues diría todo esto, pero no le vas a decir a alguien gracias cuando hace algo por lo cual recibe una paga, pero si lo haces, pues no está mal, pero no es lo común. Uno es el patrón, el otro es el trabajador, simple trabajador, que tiene un salario y que lo que hace, lo hace porque se le está pagando su trabajo. Versículo 10, de igual modo vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Pues sí, al final, eso es lo que somos tanto tú y yo, siervos inútiles, que no hacemos más que lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ya que como nuestro mismo Señor Jesucristo ha dicho, el que quiera ser el mayor, que sea el menor, el servidor de todos, así como yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y dice una frase por ahí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero obviamente eso es algo que tiene que aprender uno en el camino. Entonces, vamos a ver, profundizando la palabra de Dios. Ciertamente así es. Cuando nuestro siervo regresa del campo, aún sabiendo que viene del campo y el trabajo en el campo es un trabajo difícil, mas no le dice el patrón, descansa y después me sirves a mí, sino todo lo contrario, como ya miramos aquí. No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. Entonces, ¿acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? Como hemos dicho, pues no. De igual modo, vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. ¿Y cómo sabemos que hemos hecho lo que debíamos hacer? En primer lugar, si no conocemos cuál es la voluntad de Dios, si no conocemos qué es lo que el Señor nos manda hacer, ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo, dice la palabra de Dios. Por eso, no solo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder obedecer, necesitamos escuchar. Y más aún, al escuchar, empieza uno a conocer, y al conocer comienza uno a amar. Y al amar no le cuesta trabajo servir, sino que el amor, el agradecimiento es más grande. Y por ello uno sirve, y sirve con alegría a su Señor.
Pero qué difícil es servir al otro, a tu prójimo. Si supieras que, o sea, más bien, si fuera el Señor directamente, tú lo ves, si es el Señor, lo harías, tanto tú lo haría yo, pues sé bien que es al Señor a que lo estoy haciendo, pero cuando el Señor me dice, lo que haces o dejas de hacer a uno de estos, a mí me lo dejas o haces de hacer, ahí como que lo ponemos un poco en duda, porque cuando se trata de servir a nuestro prójimo, a tu prójimo, a mi prójimo, como no vemos a Jesús ahí, tal cual físicamente, pues ahí como que nos da trabajo servir. Y si muchas veces lo hacemos, porque nos gusta hacerlo, pero otras veces nos cuesta trabajo hacerlo, y cuando nos cuesta trabajo hacerlo es cuando realmente lo estamos haciendo por el Señor. Porque no, eso no es fácil. Eso no es fácil, no es fácil seguir al Señor de tal forma. Por eso, pues recordando la palabra de Dios que dice precisamente esto, lo que haces o dejas de hacer, lo dejas y haces de hacer conmigo. Si tomo en cuenta esto, entonces esto me va a ayudar para poder ser servidor, para poder estar siempre ahí, estar consciente de saber que es ahí está el Señor, en aquella persona, en aquel que está cerca a mí, mi prójimo. Pues esto es lo que me dice a mí hoy la palabra de Dios. Tú puedes analizar también y darte cuenta qué es lo que a ti te dice, pero hoy habla precisamente de este servicio. Y hay algo con lo que podemos terminar al final. Dice el Señor ¿dónde lo dice esto? Pero dice algo así: dichosos los siervos que el Señor encuentra en vela. O aquí es el texto, Lucas 12:37. Dichosos los siervos que el Señor encuentra en vela cuando llega. En verdad os digo que se ceñirá y los sentará a la mesa y se prestará a servirlos. El mismo Señor, así como lo hizo cuando lavó los pies a sus discípulos, así futuramente dice este versículo de Lucas 12:37. Dichosos los siervos que el Señor encuentra en vela cuando llega. En verdad os digo que se ceñirá y los sentará a la mesa y se prestará a servirlos. El mismo Señor a quien debemos servir, el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos sentará a la mesa, tanto a ti y a mí, y se prestará a servirnos, tanto a ti como a mí. ¿Cuándo? En ese día que solamente Él conoce, y que podamos ser contados tanto tú y como yo entre sus elegidos. Ojalá podamos ver ese día. Si esto que hemos compartido hoy aquí en este sitio de Laicos Misioneros Javier Ochoa te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like, y nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.